Ahora sí, muchas gracias. Voy a ser muy breve en mi exposición, estimo 10 minutos. Luego, lo mío va a ser una introducción sobre el caso. Va a hablar el doctor Penisi de manera mucho más extensa porque a él justamente le toca la parte más medulosa, que es el análisis de la prueba. Y esta introducción tiene que ver con cómo se desmoronó aquel edificio, aquella bola de nieve que teníamos, que eran los diferentes requerimientos de elevación a juicio que vinieron y nos formaron la idea de que aquí había una gran banda transnacional de narcotraficantes, que en definitiva, y así es el discurso, son los que financian el terrorismo transnacional. Bueno, nada de eso existe. Ese edificio se comenzó a desmoronar el mismo día que empezó el juicio aquí. Y yo les diría que antes también, cuando durante la etapa de instrucción, fue la propia Fiscalía de Instrucción que encarecía de interés en seguir determinadas escuchas telefónicas. Porque no había novedades, no había elementos que permitieran sostenerlas en el tiempo. Por ejemplo, Fojas 2389, la propia Fiscalía deja caer tramos de la investigación. De esto también da cuenta la elevación parcial a través de diferentes requerimientos de elevación, algunos de los cuales tuvieron que ser anulados por la propia fiscal de juicio. Yo no quiero utilizar términos agraviantes, pero de alguna forma tengo que dar a entender que lo que recibimos como elemento base del juicio no es un cimiento. Por eso también tengo que elogiar el trabajo de la fiscal y de la Fiscalía en general. Me constan que han trabajado con muchísimo esfuerzo durante la feria para tratar de armar un edificio sobre unos cimientos de barro. Han hecho un enorme esfuerzo, pero no fue suficiente. Ese constructo se cae a pedazos. Basta tratar de sacar una conclusión de lo que fueron los requerimientos de elevación a juicio, donde todos respondían por todo. Ortega ocultaba la droga, pero también la tenía para vender. Y la droga hallada en los diferentes lugares, en los escasos lugares donde fue hallada, era responsabilidad de todos. Todos la tenían para vender. Eso era insostenible. Por eso también el esfuerzo de la Fiscalía es notorio tratando de acotar las responsabilidades. Claro, es cierto que vamos a pedir la absolución. Soluciones remisorias para nuestros asistidos. Y en forma subsidiaria cambios de calificación. Y esto tiene un problema muy grande. El señor que está aquí atrás en foto es Mark Twain. Los más intuitivos de ustedes saben a qué me estoy refiriendo, pero igual lo tengo que decir en voz alta porque Temis tiene los ojos vendados. Mark Twain decía que es más fácil engañar a la gente que demostrarles que han sido engañados. Y esa es la idea que quiero que medie a lo largo de esta exposición. Hemos sido engañados por una serie de requerimientos de elevación a juicio que nos presentaban una gran banda de narcotraficantes, que no es así. Y ya vamos a ver, más allá de lo que expusieron los diferentes colegas, lo que toca con nuestros asistidos. Es claro que hay problemas para una solución remisoria. También me pongo en el lugar de los jueces, donde toda una prensa está atrás de cada caso de droga y se mediatiza cada uno de los casos, se le asignan nombres, algunos jocosos, otros lamentables, y hay que lidiar con eso. Estamos transitando una llamada guerra contra las drogas, donde se ha invitado a los jueces a ser soldados, y no la Cruz Roja, que sí atiende los casos postulados por los dos bandos enfrentados, la acusación y la defensa. Pero esa es la realidad que nos toca. Estamos en medio de esa guerra. Hay que lidiar también con los lapsos de detención. ¿Cómo hacemos para absolver a una persona que estuvo 4 años y medio presa? Señores y señora juez, yo no tengo solución para ese problema. Sé que tenemos que lidiar con él, pero también sabemos
que no lidiar con ese problema es peor. Vamos a lo que es la hipótesis de la acusación blandida durante el alegato fiscal. Tenemos análisis de escuchas, más la interpretación que de las mismas hizo Actis. Escuchas más interpretación, hechos. Pero esto tiene un problema enorme, donde no hay un hecho, nos valemos de interpretación. Suplimos la falta de prueba y la falta de los hechos que serían probados por la prueba por hipótesis. Australia, Portugal, Holanda. ¿Saben qué en definitiva? En algo andaban. Y sabemos lo que nos costó el en algo andaban. De adverso, lo que la defensa postula es partamos de los hechos y luego veamos si son subsumibles en alguna categoría jurídica y si ameritan o no pena y cuánto. Partamos de los hechos comprobados, que no alcanzan ni siquiera para una tentativa de algo en esta causa. Comienzo a referirme someramente a la situación de Matías Uriel Gómez, acusado por ser considerado partícipe necesario de tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de 3 o más personas. Y aquí vienen las preguntas después de escuchar esa acusación. ¿Sabía cuántos más co-tenían con él? Se dijo en algún momento del alegato también Viradelli, Serra, García Cucato García, ya nos explicó con una elocuencia envidiable el doctor Ríos quién era Cucato Gómez. ¿Podemos en ese entendimiento asignarle el número de 3 o más personas? ¿Cómo se prueba ese conocimiento y voluntad en cabeza de Matías Uriel Gómez? ¿Sabía en definitiva cuál era el fin de esa sustancia? Podemos asumir, presumir, elucubrar, barruntar que la tenía para vender, pero con el mismo grado de incerteza podemos decir que la tenía para consumir. O que quizá especulaba con ligar una porción de esa droga. Y aquí tenemos que invitar a las escuchas telefónicas. Recordemos cuando hablaba sobre que parecía almidón, que era asombrosa, o la otra escucha donde se hablaba de la bolsita para Matías. Y aquí viene otro problema vinculado con la forma de la imputación. ¿Por qué esa participación debe ser necesaria? ¿Cuál fue su esencial aporte para que Viradelli pudiera tener, junto a otras personas que no sabemos si Gómez las conocía, no las conocía y hasta dónde y en qué calidad las conocía? Estar allí presente el día de la detención del Clio. Entonces era campana, culatero, como se dice. Determinó el lugar de la compra, determinó, o de la adquisición, porque ni siquiera sabemos si hubo dinero en el medio. Determinó que se lograra, determinó el lugar, determinó el precio o la contraprestación. En esencia, si es que hubo una participación, no reviste los caracteres de esencialidad, por definición, participación secundaria. Y allí la adecuación de pena que en forma subsidiaria se va a pedir a su respecto. ¿Cómo se puede conjugar la participación con la tenencia ajena? Yo puedo tener, puedo cotener o puedo alegrarme de que otro tenga, pero no puedo participar en la tenencia de otro, o al menos no se ha explicado
cómo ello ocurrió en esta causa y a consecuencia de ello se le pide pena. Hay en esencia una inconsistencia en la petición. La propia Fiscalía señala que lo incautado en el auto era para Gómez, Serra, García y el propio Viradelli. Analicemos esta postulación. Si esa droga era para él, entonces era tenedor y no partícipe de la tenencia de otro. Y si asumimos que era para él, la tenía para... ¿Cuál era su porción? La primera pregunta. De eso escaso que se secuestró. ¿Cuál era su porción indivisa? ¿Sabemos cuánto? ¿Sabemos cuál era su destino? Supongamos que sea cierto esto, que una parte iba a ser para él, para consumir. Sabemos por escuchas que él era consumidor, que le gustaba la calidad de lo que le daba Viradelli y que se apartaba una bolsita para él. O podemos decir que la tenía para vender. ¿A quién? ¿Qué actos previos nos demuestran que Gómez vendía droga? ¿O que la exportaba? Digamos a Australia. Entonces se valía de Quispe, a quien no conocía, no se ha demostrado que la conociera antes. O entonces tenía una vía tercerizada de exportación de droga. Nada de esto fue demostrado. Si una porción indivisa de aquel secuestro iba a estar destinada para él, claramente tenía que ver con su consumo. Y aquí tenemos que invitar al resultado del allanamiento de su estudio jurídico. Démosle validez por un momento y en favor de la defensa, porque es un allanamiento de un estudio jurídico que se hizo sin siquiera comunicarle al Colegio de Abogados, no ya pedir un veedor. Pero démosle validez. ¿Qué se secuestró? Restos de cocaína consumida, que ni siquiera formaron parte de la imputación. Pero sí yo lo invito para demostrar esta postulación de la defensa. Gómez fue un hallazgo. No sabían quién era, conocieron su nombre el día del procedimiento. Vamos a las pruebas validas por la acusación, las escuchas, que son meros indicios anfibológicos porque pueden ser interpretados tanto para una cosa como para la otra. Se alegró de lo de Australia. No sabemos qué era lo de Australia. No sabemos si era droga, cuánto. Y si era droga tenemos un problema adicional, porque la policía permitió, junto al fiscal y al juez, que se hiciera este transporte internacional de estupefacientes sin tomar los recaudos, sin cumplir con la ley, con el artículo 33 de la ley de estupefacientes. Si es que eso era droga. ¿Cuántos de esos datos conocía Gómez? ¿Qué droga era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto le tocaba si era interviniente en esta banda, cuánto le tocaba a él de ganancia o lucro? No lo sabemos. Y el segundo elemento de prueba capital utilizado en la acusación es Actis. Con sus 22 años de vida, yo no hablo de profesión de policía. Él tenía de vida lo que cualquiera de nosotros lleva aquí adentro, de profesión. Acordémonos de lo difícil que es ser enterados de que hemos sido engañados. Y él nos señaló aquí que Actis era pieza fundamental y asesor, intermediario con Fierro. ¿Cuál era su función de intermediador? ¿Alguien la pudo explicar? ¿Actis pudo explicar cuál era su función de intermediador con Fierro? ¿Pero acaso no era Viradelli en persona que se arreglaba y se peleaba con Fierro? Solito, sin necesidad de Gómez.
Pero, claro, si tenemos en cuenta que en el auto de procesamiento, el hermano de Viradelli, hoy falleció, también lo asesoraba, recomendándole películas como El Padrino. Entonces, en ese esquema le asesoraba, bueno, un buen mafioso, mira El Padrino y aprende a ser un buen mafioso como él. Señoras y señores jueces, no podemos seguir ese esquema. Vamos a los hechos y sus pruebas, y de ahí saquemos conclusiones jurídicamente relevantes. Sabemos, por otro lado, y esto no ha sido tenido en cuenta, que Matías Uriel Gómez era el abogado de Viradelli. 2 días después de lo que fue el procedimiento, el día 9, tenía una audiencia por el divorcio y tenencia de sus hijos. Ese asesoramiento no se hizo ninguna mención. Acreditado. Sin embargo, se asume que asesoraba respecto de tráfico transnacional de drogas, sin ninguna prueba de ello. En relación a Quispe Espinosa, ha sido acusada como partícipe necesaria de tenencia con fines, agravada por 3 o más personas. Con una aclaración, solo por lo de Billinghus, porque no se acreditó la disponibilidad sobre lo anterior, que en realidad tampoco sabemos qué era lo anterior. Mismos reparos frente a lo que sería una participación de una tenencia ajena, y en cuanto a la cantidad de terceros que eventualmente podría haber conocido Quispe Espinosa. Y algo de esto también trasunta del alegato fiscal cuando se señala, López Echeverría era el dueño, y estas personas, en alusión a Quispe Espinosa y Solano Ortega, estas personas trabajaban para él. Y a eso es a donde apunta la defensa. Si trabajaban para él, no son cotenedoras en el marco de una organización, con voluntad de disponer por sí mismas, destino, precios, modos, eran meras operarias. En el caso de Quispe Espinosa, es llamativo la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba. Estaba en contacto con el material, en contacto físico con el material. Armando o desarmando, no se sabe muy bien, valijas. ¿Alguien en el marco de este esquema puede sostener que era partícipe de la sociedad? ¿Cuál era el lucro que obtenía? ¿Cuáles eran las ventajas que tenía sobre otras personas formando parte de esta gran cadena de tráfico? Estaba viviendo en un ambiente con cianuro. Basta leer el expediente para recordar el escándalo que se armó en el juzgado de instrucción cuando se dieron cuenta que tenían veneno. Tuvieron que llamar a un equipo especial para venir a retirarlo. Ella tenía que convivir con cianuro. Tareas mecánicas y sencillas, propias del último eslabón de todas estas cadenas. Porque si queremos sostener que formaba parte de la organización, bueno, entonces saben que lo formaba con el mismo grado de intensidad que el señor cocalero que está desprendiendo hojas en Colombia, en Bolivia o en Perú. Claro, en cierta medida todos forman parte del tráfico, igual que el consumidor, que el señor Arriola. Pero este no es el esquema que utilizamos aquí. A ello también empalma las conversaciones telefónicas y específicamente me refiero a lo que, cuando se hace mención a lo que pagaban por sacada. Si asumimos que se pagaba por cada valija o por cada sacada, entonces tenemos en cuenta que no formaba parte de la organización, era una mera operaria. Y en tren de elucubraciones también podemos hablar de un eventual futuro contrabando. Quería contrabandear droga, tenía las valijas, tenía la pasta para armarlas y la iba a enviar quién sabe a dónde. Elijamos uno de los países de los que tanto se habló. Entonces estamos hablando de otra base fáctica, un contrabando. En grado de tentativa, es cierto, tiene la misma pena, pero ¿saben qué? Aquí no se aplica el agravante del artículo 11, con lo cual, como petición subsidiaria, si vamos a manejarnos en el plano de las hipótesis, también es válida. O un encubrimiento. ¿Y por qué en una facilitación del lugar? Porque ni siquiera era su casa. Estaba de prestado en el lugar.
así que no puede facilitar lo que ni siquiera es de ella. En relación a Esquivel, Luis Avelino Esquivel, Oscar Rey Patiño, no sé cómo denominarlo porque no sabemos cómo se llama. Podríamos decir el artista antes llamado Prince, con igual grado de certeza, porque no sabemos quién es. Coautor de Tenencia con Fines de Comercio, agravado por el artículo 11, y organizador. Organizador, Esquivel, el valijero. La persona que viajaba en contacto con la droga. Y miren qué clase de organizador, qué berreta era esa organización. Viaja a Europa con escalas, multiplicando la cantidad de controles que debe pasar. ¿Ese es un organizador? Es un valijero. Se nos citó como precedente Gorosito, Carbón Blanco, donde justamente se señala que el organizador no tiene que tener contacto con la droga. Son escalas superiores de la organización. ¿Vamos a ponerlo a Esquivel como organizador? Si fuera organizador, si hubiera tenido posibilidad de digitar algo de este viaje frustrado que terminó en la cárcel de Brasil, ¿se hubiera expuesto a hacerlo de ese modo? Recordemos el allanamiento de Avenida Córdoba y el cuaderno Potosí, donde estaba la contabilidad llevada. Hasta los 15 euros del almuerzo le tuvieron que pagar al organizador. Era un valijero, la persona que estaba en contacto inmediato con la droga y la que sufría las consecuencias del más mínimo error, como las sufrió. Por último, una breve alusión a la situación de Zulán Ortega, también considerada partícipe necesaria de la tenencia con fines comerciales, agravado por el artículo 11, que aparece en autos después de las detenciones. ¿Hechos? Hechos. Pide que escondan las cosas. Se refería a la droga, demos esa ventaja. Entonces sabía que había droga y que era propiedad de su concubino. Hizo lo posible, previendo que allanaran, de que no la encontraran. ¿Eso la convierte en tenencia con fines de comercio, agravado por 3 o más personas, que no sabemos en esencia quiénes son, porque tenemos, por un lado, su relación de concubinato con López Echeverría, que fíjense, incluso la exime de un eventual encubrimiento. Y la segunda persona, tercera en este caso, Quispe Espinosa. ¿Podemos sostener que quería vender esa droga? ¿Podemos sostener que participaba de la eventual voluntad de su concubino de insertarla en el mercado internacional? ¿O simplemente lo encubrió? De manera impune, por lo que acabo de exponer. Y las preguntas anexas y finales. ¿Tenía posibilidad de ordenar tirar esa droga a la basura, de tirarla ella misma, de presentarla a las autoridades y decir, señores, entrego esto? Y la más difícil de todas, la última. ¿Tenía posibilidad de venderlo? ¿De entablar una línea de comercio por ella misma? ¿Para que nosotros podamos decir tenencia con fines de comercio? De ninguna manera. Finalizada esta introducción, ahora sí le cedo el micrófono al doctor